Ha pasado un año que muchos dicen un año de terror, un año de espanto, un año de dificultades. Fue un año de mucha bendición, porque es en los problemas, es en los pesares, es en las tribulaciones donde desarrollamos nosotros paciencia, desarrollamos carácter, donde maduramos, donde crecemos. Así que cuando hay bonanza, cuando hay bendición, cuando hay todo ese tipo de cosas, no podemos nosotros crecer mucho ni madurar porque todo está bien. Entonces, nuestras vidas espirituales se manifiestan y nuestro crecimiento espiritual en la adversidad, en las pruebas. La Biblia nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. Así que no ha pasado, ya pasó el año, pero no han pasado las crisis, no han pasado muchas cosas. Tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nosotros no sabemos qué nos depara, qué va a pasar este año. Y aunque muchos dicen vamos a declarar, vamos a decretar, esas cosas no son bíblicas. El estar decretando, ni estar declarando, ni el estar pensando positivamente. Lo que vaya a pasar ya está escrito hace cientos y millones y en toda la eternidad en el libro de Dios. Y si es el tiempo que Dios está preparando para venir por su iglesia, que yo lo creo así, estamos listos para recibir al Señor, para irnos a su presencia. Qué bueno que estén pasando estas cosas, porque nos están acercando día con día a la venida del Señor. Así que, hermanos, tengan ánimo, esfuércense, sean valientes, gócense en lo que no ven, porque si nos gozamos en lo que vemos, nos vamos a agüitar, nos vamos a desanimar y nos vamos a decepcionar. Así que gocémonos en aquellas cosas, hermanos, que no se ven, y eso se trata la fe. Y de eso quiero hablar en esta mañana, y vamos a ponerle como título al mensaje de hoy: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Bueno, en Lucas capítulo 8 podemos leer este primer mensaje del año, Lucas capítulo 8. Y yo quiero adelantarles a ustedes como iglesia que este año estoy orando a Dios para escoger los temas más que podamos nosotros crecer, madurar en su palabra, ya que siento en mi corazón, en mi espíritu, que el Señor viene pronto por nosotros y que lo que falta de vida aquí en la tierra, de tiempo en la tierra para la iglesia de Cristo, preparémonos, hermanos, preparémonos, crezcamos en la fe, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver muy claramente, como hablábamos con los servidores en la mañana, que 3 etapas de Romanos 1 ya se han cumplido en la historia de la humanidad. Romanos 1 nos habla de los 3 niveles del decaimiento de la inmoralidad en la tierra. Y ustedes saben que todas las grandes naciones en el mundo han caído, no porque han sido derrotadas, no porque han sido invadidas, esos han sido factores. Pero el factor predominante de todos los imperios babilónicos, egipcios, romanos, persas, medos persas, todos estos han caído por un factor, el factor de la inmoralidad. La inmoralidad. Y cuando la inmoralidad llega a su pico más alto, viene el decaimiento y el derrumbamiento de todo imperio y de toda poderosa nación. Lo estamos viendo en los Estados Unidos, con nuestros vecinos del norte. Estamos viendo cómo se están derrumbando delante de los ojos de todo el mundo. Y se está derrumbando el mundo entero. ¿Y qué dice Romanos 1? Dice la Biblia que la primera etapa, y esto no es mi mensaje, pero se los quiero comentar, la primera etapa que menciona Romanos 1, y es importante que lo estudie en su casa, es la rebelión mundial contra Dios. Y dice la Biblia, y habiendo cambiado, en vez de darle gracias a Dios, dice, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice la Biblia. Y eso se llama rebelión. Quitar los ojos de Dios y volverse a los reptiles
y volverse a los animales y volverse al Dios dinero y al Dios materialismo y todo esto. Luego la Biblia nos habla que dice que no solamente esa es la primera etapa, luego nos habla y nos dice que y se entregaron a pasiones vergonzosas, y dice la palabra de Dios que comenzaron a practicar lo que sus concupiscencias les dictaban practicar. Ahí tenemos en la segunda etapa de la humanidad, el degeneramiento humano, la perversidad del homosexualismo, la plaga de la homosexualidad, de los matrimonios del mismo sexo. No solamente que eso siempre ha existido en la historia de la humanidad, pero ahora los gobiernos lo están incitando, los gobiernos lo están autorizando, los gobiernos le están dando derechos, los gobiernos lo están impulsando de cada país. Vemos eso, que después de eso, dice la Biblia, Dios los entregó una mente reprobada. Y es donde estamos viviendo ahorita. De los años 60 para acá, que comenzó la revolución sexual, la proliferación del homosexualismo, el aborto, todo eso, dice la Biblia, Dios los entregó. Dice en 2 Crónicas 36:15, léanlo en su casa, el versículo 16, dice que después llega un momento en que el ser humano ya no tiene remedio. Dios quiso hablar a través de sus profetas, Dios quiso hablar a través de sus pastores, Dios quiso hablar y Dios expuso en las redes sociales, en la televisión, en todos lados, se está predicando, muchos que fielmente están predicando la palabra de Dios, muchos no la quieren escuchar, muchos se están endureciendo en sus vidas, muchos se están apagando, están viviendo en la tibieza y muchos cuando venga el Señor, ni fe, dice la Biblia, habrá aquí en la tierra. Muchos cristianos no han comprendido, vamos a Lucas capítulo 8, no han comprendido la naturaleza de la fe. Y si vamos a sobrevivir este año bien, hermanos, necesitamos un factor en nuestra vida cristiana. Se llama fe. ¿Cómo se llama, hermanos? Fe, ¿sí? No feria, fe. Romanos 8:22 nos dice: aconteció un día que entró en una barca, con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Así se llama el mensaje de hoy. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Así que tome nota y por favor entienda, abra bien sus oídos y entienda el mensaje de esta mañana. Muchos cristianos no han comprendido la naturaleza de la fe. De hecho, ya muchos deben de tener un antecedente de esto, porque he mandado 4 devocionales a los chats de la iglesia y en mis redes sociales de este tema: ¿dónde está tu fe? Y los que están leyendo los devocionales que yo les envío, y los que no están en el chat de la iglesia, se pueden inscribir con mucho gusto y todos los días les enviamos estos estudios. Van a entender lo que estoy hablando. Así que muchos cristianos, repito por tercera vez, no han comprendido todavía la naturaleza de la fe. Ponga atención. La primera pregunta es: ¿se puede ser cristiano sin comprender la naturaleza de la fe? ¿Se puede ser cristiano sin comprender la naturaleza de la fe? La respuesta es sí. Porque lo que hace un cristiano es el regalo de la fe, no la comprensión de la fe. Lo voy a explicar. Dios nos da la fe, la salvación, como un regalo no merecido. ¿De acuerdo? Ok. A través de la persona del Espíritu Santo. En el momento de nuestra salvación, y por consiguiente, podemos nosotros creer en Jesucristo para nuestra salvación. Sin embargo, esto no significa que hemos comprendido totalmente la naturaleza de la fe. Así que, lo resumo así. Venimos a Cristo por fe. Nacemos de nuevo por fe.
pero la fe la comenzamos a estudiar, comprender y a vivirla una vez que hemos nacido de nuevo, no antes. Por lo que es nuestra y debe ser en nuestra experiencia diaria, podemos nosotros a vivir y a caminar por medio de la fe. Debemos aprender a distinguir entre el don de la fe, son dos palabras distintas, hermanos, el don de la fe y el caminar por fe. El don de la fe y el caminar por fe. Así que venimos a Cristo por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Aunque tuvieres fe como un niño, dice la Biblia, pueden entrar al reino de los cielos. Se requiere fe, creer que Cristo murió, Cristo resucitó, nazco de nuevo, y ahora que ya nací de nuevo, mucho ojo, ahora que soy cristiano, ahora que usted es cristiana, necesita comenzar a vivir por fe. Por eso una cosa es el don de la fe, la que nos hace salvos, y la otra es caminar por fe. Hay muchos cristianos hoy en día en esta pandemia mundial y en estas crisis y en todo lo que está viviendo, vemos que hay mucho temor, hay mucho miedo, pero hay cristianos que tienen mucho miedo. Y esto no es caminar por fe. Dios nos echa a andar en nuestra vida cristiana. Nosotros somos salvos por medio de la fe. Dios nos hace sus hijos, pero de ahí en adelante nosotros tenemos que comenzar a entender y a caminar por fe, vivir por fe. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, mas el justo por la fe vivirá, por la fe vivirá. Vamos a analizar entonces algunas lecciones muy importantes acerca de la naturaleza de la fe en esta enseñanza del Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a ver la exhortación de Jesús. Número 1, la exhortación de Jesús. Y como número 1 también les exhorta, y en Lucas 8:22 les dice, ¿dónde está vuestra fe? Les exhorta por encontrarse en un estado de alarma. ¿Cómo se encontraban los discípulos cuando Cristo aparece y se despierta? Cuando los despiertan. ¿Cómo se encontraban los discípulos? ¿Cómo? Asustados. Vean lo que dice la Biblia. Dice, pero mientras navegaban, versículo 23, se durmió, se desencadenó una tempestad. Y versículo 24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos, nos morimos. Y él reprendió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaban? Con miedo, con temor, con ansiedad. Y estaban, ¿miedo de qué? ¿De qué tenían miedo? De perder su vida. ¿Acaso un cristiano puede decirse cristiano y tenerle miedo a la muerte? Pues sí lo hay, pero no debería. Por eso escogí este mensaje. ¿Puede un cristiano tener miedo a enfermarse de un virus? No podemos vivir con miedo, hermanos. Ya despídanse en el 2021 del miedo, del temor, del terror. Jesús se maravilla de la incredulidad de sus discípulos y les dice, ¿dónde está su fe? ¿Ya vieron qué ahí dice? Versículo 25, ¿dónde está vuestra fe? Los reprende. Esta palabra, ¿dónde está su fe? Es una palabra de exhortación. ¿Dónde está su fe? Este es un mensaje de exhortación. Amados, ¿dónde está su fe? Estaban en temor, en ansiedad, mientras Cristo estaba con ellos en la barca. O sea, creían en Cristo, seguían a Cristo, dejaron todo por seguir a Cristo, pero aún pensaban que se iban a morir con Cristo. ¿No están así los creyentes hoy en día? ¿Cuántos de ustedes saben? Y me van a levantar la mano todos porque lo sé. ¿Cuántos saben que el Señor está con ustedes? Entonces, ellos sabían que Cristo estaba ahí dormido en la popa. Entonces, significa que no habían ejercitado la fe. Y esa es nuestra primera lección. No importa bajo qué situación nos podamos encontrar,
nunca, nunca, nunca caigamos en el pecado de estar alarmados o perturbados o fuera de nuestro control. ¿O acaso a alguno le ha pasado lo que a 2 Corintios 4:9 el apóstol Pablo que nos dice, 2 Corintios 4:9, a ver, ¿a alguno le ha pasado esto que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados? ¿Ya vio? ¿Verdad que hubo muchas tribulaciones el año pasado? Sí, sí las hubo. No estoy negando que no las hubo. ¿Verdad que muchos despidos? ¿Verdad que sí hubo muchos despidos? Sí, muchos despidos. ¿Verdad que pasaron muchas cosas muy feas? Sí, dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? No estamos destruidos. Aquí estamos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ánimo, iglesia. Levántense, iglesia. Familia de Dios. No estamos destruidos. Vamos por este año en el nombre de Cristo. Vamos firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. El cristiano no debe comportarse como un inconverso, lo cual llega a la angustia, llega al temor. Y nos dice en Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Trae una paranoia el inconverso. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Por qué dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persiga? Porque tiene paranoia. Paranoia, al que roba, que lo agarre la policía. Al que secuestra, a que lo agarren con el secuestrado. Pero, ¿cómo está ahorita la gente? Con paranoia a contagiarse, ¿sí o no? Bueno, sabemos de unos vecinos, porque ayer nos enteramos, que no han salido en toda desde el mes de marzo del año pasado. Ya van para un año encerrados. Yo no creí que fuera esto capaz, pero cada vez oigo más gente que no ha salido. Sale a lo que sale. Les dejan la cosa en su puerta. No toca, no da nada. O sea, están con una paranoia, hermanos. Terrible. ¿Ustedes creen que eso es vida? ¿Ustedes creen que Dios nos manda a vivir así? ¿Con miedo, con terror? El justo, dice la Biblia, está confiado como un león. ¿Usted ha visto un león, esos videos de National Geographic? ¿Ha visto un león de Animal Planet donde el león está con tapabocas? ¿Lo ha visto ese león usted? ¿Cómo está el león? Impone su mirada. Se mueve, impone, donde llega se van todos, está con una confianza, dice la Biblia, que usted es como un león y yo también. Confiados como un león, dice la palabra. El cristiano nunca debe permitir que sus sentimientos o emociones los lleguen a dominar. Salmo 27, versículo 1 nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi fortaleza, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 46, versículo 1 y 2. Salmo 46, 1 y 2. Dice la Biblia, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, otra vez, hermanos, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque todos estuvieran contagiados, y aunque todos estuvieran mal, y aunque todos, dice la Biblia, no temeremos.
No temeremos. Que si la iglesia primitiva hubiera estado temerosa porque los mataban, porque si ellos se congregaban, los mataban, los echaban a los leones, en el Coliseo Romano. Aquí a nadie lo echan al Coliseo Romano ni lo prenden vivo como antorcha por ir a la iglesia. Ah, no, la gente dice, mejor me quedo en mi casa, no me vaya a contagiar. Imagínense que los cristianos primitivos no se hubieran no se hubieran congregado durante la peste negra, la peste española, la peste bubónica. Hermanos, hemos pasado 6 pestes. Simplemente con la peste española se murieron casi 30 millones de personas. Ahorita andamos ante una pandemia que le llaman pandemia, donde en una pandemia en la que se ha nombrado el día de hoy del coronavirus, solamente se han muerto el 0.06% de las personas contagiadas. Donde hace una semana se llegó a la cifra que el 1% de la población mundial, 1%, se ha contagiado del coronavirus. 1%. ¿Saben cuántos somos en el mundo? 8,000 millones de personas. 1%. ¿Cuánto es? Alguien dígame, 1%, ¿cuánto es? El 1% serían 8 millones. De 8,000 millones, no menos, de 8,000 millones de personas en la Tierra. Donde el índice de vivir y sobrevivir es del 99.99%. Y así aún así hay temor y hay miedo. Número 2, Dios les exhorta en su palabra, Jesús les exhorta, porque en esta situación de alarma no podían confiar en Él. Y anote esto, el miedo es el enemigo de la fe. Jesús les decía realmente, ¿cómo es posible que sientan así a pesar de saber que yo estoy con ustedes? ¿Qué acaso no pueden confiar en mí? Hermanos en Cristo, la agitación, el estado de alarma, el temor nos impedirá crecer, creer que Dios tiene cuidado de nosotros. En 1 Juan 4:18 nos lo dice. 1 Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor, esto está profundo y precioso, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Saben de quién está hablando cuando dice la Biblia aquí el amor? El amor de Dios. ¿Cuántos han conocido el amor de Dios? Levante su mano. Entonces, ¿por qué el temor? Si tú conocieras el amor de Dios, no tendrías temor. Y te darías cuenta que Dios en su amor y en su infinita misericordia y en su perfecta omnisciencia y soberanía no va a permitir ninguna injusticia a nadie. Que Dios no pierde el control de nadie. Que tú y yo nos vamos a morir y está establecido un día que nos muramos, o atropellados, o de una embolia cerebral, o de un paro cardíaco, un paro respiratorio, o nos atropellen aquí en Constituyentes, no sabemos, pero hay un día que nos vamos a morir, ya sea de COVID, ya sea de gripa, ya sea de lo que sea, pero nos vamos a morir, hermanos. Se murió tal persona, es el día que Dios había determinado que se muriera esa persona. No puede llegar un ángel y decirle, Dios se murió. Ah, ¿por qué no me dijeron antes? No sabía, se murió y aquí está ya, en el cielo con nosotros. El perfecto amor, hermanos en la fe, el perfecto amor echa fuera el temor. Si tú comienzas a enamorarte de Dios y de su palabra y sus mandamientos, dejarás de vivir una vida pecaminosa de miedo.
Vivir en miedo es vivir en pecado. Así se los pongo. Vivir con miedo es vivir en pecado. ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? Hace unos días asaltaron la casa de al lado de nosotros, la de Jalti, junto a nosotros. Le robaron sus cosas. Se metieron y robaron sus cosas. Yo he vivido en casas donde han asaltado, se han metido en la de allá, la de allá, la de allá, la de acá. Y le digo, Señor, yo estoy listo que se metan a mi casa también. Digo, no estoy listo, pero sí estoy listo, ¿no? No quisiera que pasara. Pero digo, Señor, todo lo que está aquí en esta casa, lo poco que tenemos es tuyo. Tú nos los has dado. Y siempre Dios nos ha cuidado. ¿Verdad, amor? Siempre Dios nos ha cuidado, nos ha guardado. Y les han pasado cosas a otras personas, pero sabemos que un día nos va a tocar también, hermanos. Ya nuestros hijos se enfermaron de esta enfermedad también, del COVID, y varios familiares y amigos, y miren, por lo menos yo conozco unos 80, 90 que se han contagiado. Como pastor conozco mucha gente. Hasta ahorita ninguno de los que yo he conocido ha fallecido, ni uno. He oído que un amigo de un primo, de un primo de un amigo, y eso sí, pero que yo conozca ninguno. Gracias a Dios. Se han levantado y Dios los ha restaurado y los ha fortalecido, etcétera. Y ayer tuvimos una reunión con todos los vecinos y vecinos, vamos a echarnos la mano, vamos a echarnos el ojo. Y me preguntan, ¿y usted a qué se dedica? Le digo, soy pastor. Y todos, ¿cristianos? Sí, cristianos. Y leemos la Biblia. Ay, pues vamos, dice una vecina, vamos a tener más protección porque hay ángeles, ¿verdad? Me dio risa cuando dijo esto la vecina. Vamos a estar más protegidos. Dije, no, sí hay ángeles, ¿verdad? Que nos guardan y nos protegen, ¿verdad? Pero no podemos vivir en temor, no podemos estar viviendo así. Así que el miedo es enemigo de la fe, el perfecto amor echa fuera el temor. Vamos a ver número 2, principios de la fe. Apunten, principios de la fe. Saquemos de esta lección algunos principios acerca de la naturaleza de la fe. Número 1, primer principio de la fe tiene que ser probada. ¿Tienes fe en Cristo? ¿Cuántos creen en Cristo? Han nacido de nuevo. ¿Tienen fe en Cristo? Su fe va a ser probada. Mi fe va a ser probada constantemente. Y vamos a sacar algunos de estos principios, lecciones bien importantes. La Biblia nos habla constantemente que nuestra fe, por ser tan preciosa, la Biblia dice que es más preciosa que el oro, y por ser la principal prueba de que somos cristianos, o sea, lo único que demuestra que una persona es cristiana son las pruebas. Nada más. Porque cuando algunos vienen las pruebas y las dificultades, ya no viene a la iglesia, ya no se congrega. ¿Pero por qué no se congrega? Pues se acuerda que se murió su primo, su mamá, se murió su papá, se dejó de congregar, se amargó contra Dios, se resintió, no pasó la prueba. No era salvo quizá. Pero el cristiano, mira, ahí sigue. Todo lo que es nacido de Dios, dice la Biblia, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido nuestra fe. Veamos lo que dice Marcos 4:16. Marcos 4:16. Y luego vamos a ver primera de Pedro. Marcos 4:16 nos habla de cuando la semilla cae en una mala tierra y vienen los afanes y viene todo esto y es robada la semilla. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído, escuchen hermanos, los que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto les gusta escuchar la palabra de Dios? Levanten la mano. La escuchamos con gozo, ¿verdad? Dice, pero versículo 17, vean la diferencia, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué les pasa? Tropiezan, hermanos. Ay, me encanta ir a la iglesia, me encanta escuchar la palabra, me encanta escuchar al pastor, me encanta, me gusta mucho, pero cuando vienen las pruebas, tropiezan. A la primera de cambio se van. O a la segunda o a la tercera de cambio, de 3 cambios se van. Vean lo que dice 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1.
Versículo 6. Dice, y en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que Dios permitirá muchas veces que vengan a nuestra vida tormentas y vientos diversos de adversidad para darnos la oportunidad de que podamos nosotros ejercitar nuestra fe y descubrir que nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta. En todos nuestros momentos difíciles debemos recordar que Él no está dormido, hermanos. No repitamos lo que los discípulos dijeron, maestro, maestro, que perecemos. No nos encontremos ante tal incredulidad que pensemos que literalmente el Señor no se preocupa por nosotros y no está cuidando por nosotros. Cuando Jesús les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? No les estaba diciendo que no tenían fe, sino que ¿dónde estaba su fe? O sea que los discípulos, aunque tenían fe, no la estaban usando. Y esto nos da la clave para entender la naturaleza de la fe. Qué interesante. Tenían fe, pero ¿dónde estaba su fe? Y saben que yo creo que todos aquí tienen fe. Tienen fe. Pero la pregunta es, ¿están usando su fe? Yo sé que tienen fe. ¿Pero la están usando? Vamos a ver número 2. No solamente la fe tiene que ser probada. 2, la fe no depende de nuestras emociones o sentimientos. La fe no depende de nuestras emociones o sentimientos. Las emociones y los sentimientos de los discípulos ante la tormenta, como estaban muy perturbados, y por esta razón no confiaban ellos en Dios, ¿verdad? Más bien, les estorbaba lo que estaba pasando para poder ejercitar apropiadamente su fe. Porque la fe no puede depender de las emociones, repito, de los sentimientos, por el simple hecho que nuestras emociones y nuestros sentimientos son muy cambiantes. Son muy cambiantes. Así que la fe involucra la totalidad del individuo, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra voluntad y entendimiento, no solamente el entendimiento o las emociones. La fe es una respuesta a la verdad de lo que nosotros estamos enfrentando en esta vida. Así que no nos dejemos dominar por nuestras emociones. Y número 3, la fe es algo que nosotros debemos poner a funcionar. Entonces, número 1, la fe tiene que ser probada. 2, la fe no depende de nuestras emociones o sentimientos porque son cambiantes. 3, la fe es algo que nosotros debemos poner a funcionar. Y es el último punto que quiero hablar con ustedes. Es exactamente lo que el Señor quería darles a entender cuando les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y es la pregunta que nos hace Dios en esta mañana a todos nosotros. ¿Tienen fe? Sí. ¿Dónde está su fe? ¿La están usando? ¿La están usando? Jesús realmente lo que les decía, ¿por qué no usan su fe? ¿Por qué no la ponen a funcionar? Hermanos, gloria a Dios por esta pandemia. Es un momento de probar nuestra fe. A ver, ¿dónde está nuestra fe? Fue precisamente por no haber puesto su fe a funcionar que los discípulos se encontraban consternados y perturbados. ¿No dice la Biblia, dad gracias a Dios en todo? Yo no le doy gracias a Dios de que esté muriendo gente. Yo no le doy gracias a Dios por eso. Yo no le doy gracias a Dios de que mucha gente se ha contagiado. Y eso, yo no le doy gracias a Dios. Debemos de entender la naturaleza de la fe, hermanos. Yo no le doy gracias a Dios de que le robaron a mi vecina.
o que asaltaron. Y estamos con todos los hermanos en Cristo que han perdido seres queridos por esta enfermedad, por este virus o por otras enfermedades. Lo lamentamos mucho y lloramos. Si son salvos, estamos gozosos en el Señor. Lamentamos el momento de sufrimiento, de dolor, de tristeza que están atravesando muchos de ustedes. Tenemos compasión, somos hermanos en la fe, somos humanos, tenemos sentimientos. Pero nos gozamos en medio de todo esto de saber que Dios está con nosotros. No por, sino en. No damos a Dios gracias porque se enfermó. Nos damos gracias que en medio de la enfermedad el Señor está con nosotros. No nos ha dejado y nos dice, ¿dónde está su fe? Si se enferma uno de mis hijos, yo no le digo, ay Señor, gracias porque se enfermó. No le digo, Señor, gracias porque en su enfermedad tú vas a obrar, tú vas a trabajar en él, tú lo vas a madurar, tú lo vas a limpiar, lo vas a levantar o no lo vas a levantar, no lo sé, pero yo te doy gracias porque en medio de esta enfermedad te vas a manifestar en gloria en nuestras vidas. Algo bueno viene, algo bueno va a pasar de todo esto. Y si tiene que pasar todo esto para que el Señor nos arrebate en los cielos, ¿no le dan gracias a Dios ustedes por esto? Gloria a Dios. Qué bueno que está pasando ahorita. Tenía que pasar tarde o temprano. Nos tocó a nosotros. Nos tocó a nosotros. Ya ven que no vino Navidad, Jesús, como les decía. No que yo haya dicho que iba a venir Navidad, nunca he dicho eso. Yo les dije, qué bonito sería que Cristo viniera Navidad, qué bonito regalo sería. Ahora queda Reyes, a ver qué. Y si no en Semana Santa, y si no en el verano, ¿verdad? Pero que el Señor pueda venir por una iglesia preparada, porque el día y la hora nadie la sabe, más que el Padre que está en los cielos. Y cuidado con aquellos que andan diciendo que viene en noviembre, que viene en junio, que viene y que se van a alinear los planetas y que va a ser un eclipse, que no crean esas barbaridades. Solo el Padre sabe cuándo viene su Hijo, nada más. Y acuérdense que faltan 2 venidas del Hijo. La primera venida viene por sus santos en las nubes, por su iglesia. En la segunda venida viene con sus santos en las nubes. ¿Cómo? El próximo acontecimiento, y lo vamos a hablar en este año, voy a hablarles del arrebatamiento. ¿Quieren que hablemos del arrebatamiento? Imagino que sí. Hay mucho deseo en el pueblo de Dios de conocer estos temas y yo me he propuesto preparar unos temas para esta iglesia, para todos los que nos ven, del arrebatamiento. O sea, vamos a hablar de escatología en este año. Vamos a tomar un libro de la Biblia, vamos a estudiar un libro de la Biblia versículo por versículo también este año en nuestras predicaciones, como también vamos a aprender mayordomía en la iglesia, cómo administrar las cosas que Dios nos da y ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, el Señor viene, el próximo evento que falta por cumplirse en la Biblia es el arrebatamiento de la iglesia, donde la Biblia nos dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¿se acuerdan que hablábamos de eso, del abrir y cerrar de ojos? Donde vamos a desaparecer y se manifiesta el hombre de perdición, el anticristo, es 1 Tesalonicenses 1, 1 Tesalonicenses 4, Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, Apocalipsis capítulo 3, en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Bien, vamos a desaparecer. Cuando desaparezca la iglesia, comienza la época de lo que la Biblia llama el período de la tribulación, 3 años y medio. Abominación desoladora en medio de la tribulación, empieza la gran tribulación, en total son 7 años, cumpliéndose la semana 70 de Daniel, que son 70 semanas de años, no de días, ¿sí? Estamos en el cumplimiento. ¿Cómo se ve esto? Ezequiel capítulo 36, capítulo 38, que cuando Israel volviera a ser una nación independiente y soberana, esa generación sería la última que viviría en la tierra. ¿Cuándo comenzó a ser Israel una nación independiente y soberana? 1948. Entonces, de 1948 para acá estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Tan profético y tan clara es la palabra de Dios, es asombrosa. Entonces, Cristo viene, se aparece en las nubes,
somos arrebatados, nos vamos con Cristo en las nubes y ¡pum! Y de ahí nos vamos al cielo. Y cuando acabe la gran tribulación, el anticristo y todo esto acabe, Cristo vuelve a descender en un caballo blanco y nosotros con él. Puros caballos así, mira, pura sangre, hermanos. Bajando de las nubes para establecer el reino milenial de Cristo aquí en la tierra, en lo que se llama la Nueva Jerusalén. Jerusalén, Apocalipsis 21. Léanlo en sus casas. Así que me apasiona este tema, ¿verdad? Pero no es el tema de hoy. Pero esto también nos llena de fe y nos llena de esperanza y de saber, hermanos, de que viene lo mejor. Estamos viviendo la época más asombrosa, más emocionante de la historia de la iglesia y de la humanidad. Nos tocó a nosotros vivirla. Gloria a Dios por eso. Así que, ¿qué significa que debemos de poner a funcionar nuestra fe y cómo lo podemos hacer? Significa que cuando nos encontremos en alguna situación aparentemente difícil como la pandemia o desesperante, rehusemos ser controlados por la situación que estamos viviendo. No te dejes controlar por la situación y no le hagas caso a todo lo que dicen en la televisión, por favor. Sabemos que tenemos que entrar con esto, sí, porque si no, no entras a ciertos establecimientos. Pero en tu casa, al aire, quítate eso, hermano. Respira aire. Dios nos dio el aire para respirar. Sal al sol, camina. Hay enfermos que se encierran en sus cuartos. Les digo, no salgan a caminar, tomen el aire, respiren, porque la depresión y el temor te enferman más. Están encerrados viendo televisión en tu casa todo el día, en tu cuarto. Hay unos que los han encerrado literalmente 15 días sin salir y les pasan por abajo su plato. Sal a caminar, sal a tomar aire, sal a respirar. Es parte del ejercicio. Todo esto de poco a poco irnos levantando, irnos sanando, irnos restaurando, irnos fortaleciendo los pulmones, la respiración, todo esto. La fe es no permitir ser dominados por el pánico. Es recordar en ese momento a quién servimos y en quién creemos. Dice en Isaías 26:3, qué hermoso versículo, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén, hermanos. Tú guardarás, o sea que Dios quiere, ¿qué quiere Dios para nosotros? Que tengamos paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Esa palabra es preocupados. Vean cómo dice la Biblia. ¿Por qué? Por nada. ¿Por COVID hay que estar preocupados? ¿Sí o no? No. Por nada estéis afanosos. ¿Por la economía hay que estar preocupados? Bueno, aquí la Biblia dice, mi Biblia dice por nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y como consecuencia, y la paz de Dios, no antes ni después, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, meditar en la Biblia es el mejor antídoto contra la ansiedad. Así que, y la paz de Dios, el eirene en griego, guardará, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, esa palabra guardará es centinela, vuestros corazones, como un centinela, pero por nada estéis afanosos, por nada estén preocupados. Hermanos, más bien estén ocupados. Ocúpense de su fe, ocúpense del Señor, ocúpense de la palabra, acérquense a Dios, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Si tú te sentabas una hora a ver noticias, ahora lee la Biblia una hora. Cambia muchos de tus hábitos por leer la Biblia, por meditar en la Biblia, por escudriñar la Biblia. Acostúmbrense a leer Biblia, a leer la palabra, a orar, hermanos, a confiar en Dios. Esto es lo que dice el mundo. Esto es lo que dice la palabra. Oremos. Damos gracias, Dios, en esta preciosa tarde
en la que podemos confiar en ti, Señor. Podemos confiar, de acuerdo a lo que hemos aprendido el día de hoy, que por qué debemos encontrarnos en un estado de alarma cuando podemos confiar en ti.